Hola, hola queridos amigos. Vamos, este día, así que intentemos acercarnos más a nuestro Señor, buscarlo y buscar su rostro. Decidí unirme por un momento porque estaba reflexionando sobre algunas cosas y tal vez sea útil para alguien. Estaba reflexionando sobre la cuestión de la búsqueda y recordé un pasaje muy hermoso de la palabra. Se encuentra en Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos contigo, para que inclines tu oído a la sabiduría y entregues tu corazón al entendimiento, si invocas la prudencia y alzas tu voz al entendimiento, si lo buscas como a la plata y lo buscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios o sobre Dios. Y reflexioné sobre la cuestión de la búsqueda. Cuando una persona busca algo, pero realmente busca, no solo dice que busca y no hace nada. ¿Qué sucede? Simplemente todo tu pensamiento se dirige a ¿dónde está eso? ¿Qué buscas? ¿Dónde podrías haber puesto un objeto determinado o un objeto, o si buscas a alguien, ¿dónde está? ¿Dónde? Y empiezas a levantar cosas, empiezas a repartir diferentes cosas, empiezas a pensar, a reflexionar, es decir, toma tiempo. Es un proceso en el que dedicas tu tiempo, concentración y pensamiento. A veces sí es necesario limpiar ciertas áreas, ¿verdad? Para ver si no está allí. Y en general, incluso me anoté aquí, algunas cosas te haces preguntas. Es decir, cuando buscas, es un momento en el que te preguntas dónde, cuándo y por qué. Y especialmente si una persona, como en este pasaje de la palabra de Dios, se habla de buscar un tesoro, ¿verdad? Algo que es valioso. Entonces ya, ¿verdad? Un buscador de oro, podemos imaginar cuánto tiempo y esfuerzo dedica para prepararse, para empezar a hacerlo, para comenzar a buscar el tesoro, ¿verdad? Empieza a buscar mapas, empieza a hacer muchas preguntas, comienza a conseguir herramientas con las que eventualmente tendrá que cavar, ¿verdad? Y generalmente la búsqueda es con algo que necesitas desenterrar, ¿verdad? Para alcanzar y mover cosas y así sucesivamente. Y aprender a manejar esas herramientas, ¿verdad? Se encuentran con personas, ¿no? Se asesoran y así simplemente la búsqueda. Es un proceso muy serio. Si estamos hablando de hacerlo seriamente, no es simplemente que busque, es un poco superficial. Has tocado algo, has movido algo y piensas que estás buscando, o has leído algo. Y la palabra de Dios nos llama a ser buscadores, a ser buscadores, es decir, la presencia de Dios y el conocimiento de nuestro Señor, como aquí termina. Por cierto, el versículo me impresionó mucho. Y encontrarás el conocimiento de Dios o sobre Dios. Y estamos hablando de que necesitamos conocer a nuestro Señor. Sin embargo, para conocerlo, para poder estar en su presencia, no sucede simplemente así.
pasar todo el día pensando en otras cosas y al mismo tiempo tener cercanía con Dios, conocerlo más simplemente para conocer a Dios aquí. La palabra de Dios nos aconseja abrir nuestro oído, entregar nuestro corazón, sí, invocar la prudencia y elevar nuestra voz. Elevar la voz es la oración, porque la oración es un tiempo de búsqueda. La oración no debe ser solo hablar de nuestra parte y pedir. La oración también debe ser un tiempo de escucha en el que nos esforzamos y tratamos de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Anoche tuve un sueño muy interesante. Un sueño y me gustaría compartir una pequeña parte de él porque me pareció importante. Participé en una conversación y en esa conversación estábamos hablando y nos preguntábamos cómo ayudar a la generación joven, a la próxima generación, en general a las personas, sí, avanzar en los caminos de Dios. Y esta conversación en realidad era una conversación, pero en gran medida era una búsqueda silenciosa de las palabras correctas, de las palabras clave, sobre cómo realmente y cómo se podría ayudar para ese crecimiento, y como si estuviéramos hablando, pero al mismo tiempo estábamos en silencio y buscando. En un momento yo dije, ¿verdad? Dos palabras. Una es búsqueda de la presencia y la otra era la búsqueda de conocer al Señor. Y mientras reflexionaba sobre el sueño esta mañana y mis pensamientos se dirigieron hacia estos pasajes que ahora les leo y hacia otros que tal vez comparta con ustedes. Y simplemente el pensamiento fue hacia la idea de que todo esto está relacionado con la búsqueda, pero no, con una búsqueda superficial, porque cuando conversábamos realmente buscábamos las palabras correctas, pero no solo como información y como conocimiento, sino como algo que podría ponerse en práctica, ¿no? Entrar en nuestra vida. Porque una cosa es saberlo y es muy importante saberlo. ¿Qué se debe hacer? Pero otra cosa es ya introducirlo en la práctica para poder incorporarlo en acción o convertirlo en un modo de vida, porque saber algo es un paso y es un paso muy importante, porque por ignorancia perece el pueblo, pero ya el siguiente paso es como esta información, este conocimiento puede ser introducido y pueda ser involucrado en acción. Y sentí en el sueño que les dije estas dos cosas, sin embargo, sentí que eso como que exactamente eso que les digo era como información, pero la clave de las cosas era cómo estas cosas realmente se introducen en acción. Y esta mañana llegué cerca de que una de las cosas es la búsqueda como nos llama también la palabra de Dios, ¿no? En otro lugar, el Señor Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les añadirá. Y en eso hay tal profundidad, tal un resultado así para nuestras vidas.
Porque a menudo nos preguntamos qué hacer ahora, ¿verdad? De otra manera o cómo actuar. Y lo que el Señor nos dice es buscar primero el reino de Dios, es decir, en la situación específica en la que te encuentras. Buscar la voz de Dios, ponerte en oración para buscar y preguntar al Señor, ¿cómo debo actuar ahora? ¿Qué debo hacer para que tu reino esté en esta situación? ¿Verdad? No, mi voluntad. No mi reino, sino tu reino, Señor. Y si nosotros hacemos estas preguntas, si nosotros buscamos, tenemos la promesa de que todo lo demás se nos añadirá, es decir, las cosas se ordenarán. Vendrá el gobierno de Dios en nuestra vida a la manera de Dios, porque Jesús es el camino. Jesús es el camino. Cuando buscas el reino de Dios, buscas al más importante, que es el que reina en el reino. Es decir, buscas su manera de actuar. Por ejemplo, en esta situación, ¿qué diría él sobre esta situación? ¿Qué dice la palabra? Él es el camino, Él es la manera de resolver una cuestión específica, un problema determinado. Aquí me muestra que mi conexión es un poco débil, pero esperemos que podamos continuar. Así que busquen primero el reino de Dios. Ahora vemos que nuevamente aquí tenemos un llamado de Dios a buscar aquello en lo que poco a poco debemos convertirnos, es en ser uno, verdaderos buscadores. Y verdaderos buscadores del camino de Dios, del reino de Dios, de la voluntad de Dios, para poder escuchar su voz, para que pueda que nuestra vida transcurra de la manera en que nos gustaría que fueran las cosas. Y leeremos otro pasaje para que podamos. Esto contado se encuentra en Isaías capítulo 9, porque hablamos de que buscar el reino de Dios significa buscar al Rey, la persona de nuestro Rey, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre será maravilloso, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz no dejarán de aumentar sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo hará. Esto significa que se nos ha dado el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos fue dado. Es simplemente un regalo tan enorme para nosotros, que apenas podríamos darnos cuenta de cuán grande y enorme es este regalo. Y dado que hablamos de buscar el reino de Dios, esto también es buscar el gobierno de Dios. En nuestra vida Él debe gobernar, y aquí vemos que el gobierno estará sobre su hombro. Más tarde, su gobierno y la paz aumentarán sin cesar. Es decir, si nosotros buscamos el reino de Dios, esto significa que buscamos su gobierno. Esto también significa su paz, que ninguna mente puede comprender. Gobernará en nuestra vida y se multiplicará. ¿Qué puede ser mejor que su paz viva y gobierne nuestra vida?
Y aquí vemos algunos de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Uno es maravilloso. Maravilloso quien hace milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Todos nosotros necesitamos su sobrenatural intervención en nuestra vida. Y también es maravilloso. Él es hermoso. Ayer leía cómo dice en la palabra que Él es más hermoso que los hijos de los hombres. Nuestro Señor es hermoso. Él es bello. Él es maravilloso. No hay nadie más hermoso que Él. El siguiente nombre es consejero, alguien que nos aconseja, alguien que está presente a nuestro lado y nos da consejos sobre cómo vivir en esta vida, cómo organizar las cosas en nuestra vida diaria. Él se preocupa por nosotros. Ahora que cada uno que siente que está abandonado, que está solo, etc., simplemente esto es un aliento. Tenemos un consejero, hay alguien que está a nuestro lado y nos aconseja para la situación específica. Dios Todopoderoso. Aquí ya podemos incluir nuestra fe. No hay nadie más fuerte y más poderoso que nuestro Señor, y en Él confiamos. Que Él gobierne nuestra vida, que Él guíe nuestra vida. Él está por encima de cualquier otra fuerza demoníaca. Padre de la eternidad. Todo está en Él. Él desea estar por encima de todo. La misma eternidad está en Él. Príncipe de la paz. Es muy interesante. Y la paz es uno de los indicadores por los cuales podemos entender la voz de Dios. No, en una situación determinada. Si tenemos paz sobre algo, es muy probable que el Señor nos esté guiando en esa situación, por lo que la paz es un indicador muy serio. Así que, queridos amigos, espero que haya sido útil para alguien. Convirtámonos en uno. Verdaderos buscadores. Busquemos realmente la presencia de nuestro Señor. Busquemos cómo conocerlo. Y la búsqueda se realiza en la oración. Se realiza en la meditación de la palabra de Dios. Y se realiza con diligencia y dedicación. Es decir, si realmente buscamos, tenemos la promesa de que realmente encontraremos. Así que el Señor los bendiga y que el Señor nos ayude realmente a convertirnos en uno, verdaderos nuevos buscadores de los tesoros de Dios. Sean bendecidos.